Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre proporcionalidad inversa. Vamos a caracterizar primero qué debe cumplir o cómo se puede identificar que dos magnitudes se relacionan de forma inversa. Entonces, para eso se tiene que dar lo siguiente. Primero, una forma de identificar es que si al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye o viceversa. Si una disminuye, la otra aumenta. Las magnitudes se van a relacionar mediante la fórmula y igual a entre x. Si se recuerdan, la proporcionalidad directa, en vez de dividir, había una multiplicación. También se puede identificar que dos magnitudes se relacionan de forma inversa si al multiplicar la y por la x, eso nos devuelve la constante de proporcionalidad inversa. Si se recuerdan, cuando teníamos una proporcionalidad directa, lo que hacíamos era dividir y entre x y eso nos tenía que dar a. Pues ahora no es una división, sino una multiplicación. Veamos el primer ejemplo. Se tienen varios cuadriláteros cuyas áreas es de 6 centímetros cuadrados, es decir, que todos tienen la misma área. Lo que cambia son las medidas de su base y su altura, donde x representa la base y y representa la altura. Nos piden que completemos la tabla y luego cuando x cambia al ser multiplicado por 2, 3 y 4, ¿cómo cambia el valor de y? Luego nos pide que identifiquemos de qué tipo de relación se trata y expresemos el área multiplicando x por y. Luego nos pide que despejemos y, es decir, que dejemos sola a la y pasemos todo a un lado. Entonces, resolvamos el problema. Primero nos dan esta tabla. Ya nos dice que el área de estos cuadriláteros tiene que ser 6 en todos. Entonces tenemos que ver qué número debe de estar aquí para que multiplicar la base por la altura es uno de 6. Recordemos que el área en este caso, porque son rectángulos, es base por altura. Entonces, ya tenemos la base, lo que nos hace falta son valores de la altura. Debemos ver cuál valor hace falta ahí. Ya sabemos que al multiplicar la base por la altura, eso debe darnos 6. Si comparamos con la definición que acabamos de dar, se recuerdan que y por x, eso es la constante de proporcionalidad. Si se fijan es lo mismo, solo cambio el orden, pero eso no hay problema. Entonces ya tenemos que la constante de proporcionalidad es 6. Entonces lo que necesitamos es encontrar el valor de y. También sabemos que por ser una proporcionalidad inversa, se relaciona de la forma a entre x. Entonces, si ya tenemos a y ya tenemos el valor de x, podemos encontrar el valor de y. Entonces, dividimos el valor de a, que es 6, entre 2. Esto es 3. Si dividimos 6 entre 3, esto es 2. Si dividimos 6 entre 4, esto es 1.5. 6 entre 5, 1.2. Y 6 dividido entre 6, esto es 1. Y ya completamos la tabla. Luego nos preguntaba que cómo cambia la x al ser multiplicado por 2, por 3, por 4, en cada uno. Por ejemplo, si multiplicamos este por 2, nos da este de acá. Si multiplicamos este por 3, es 6, ¿verdad? Veamos. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo cambia la x y lo vamos haciendo esa multiplicación. Entonces veamos, tomamos el primer valor 1. Si multiplico 1 por 2, esto me da 2. Si multiplico 1 por 3, es este de acá. Si multiplico 1 por 4, es 4. Si se fijan, me va generando los valores que están acá. Ahora, ¿qué está pasando con y? Si lo que estamos haciendo es cambiando o multiplicando los valores de la x, ¿cómo puedo saber de qué forma está cambiando la y? Bueno, podemos hacer esto de acá. Recordemos que la función al ser inversa sigue esta fórmula, ¿verdad? Entonces veamos. Yo quiero saber cómo va a cambiar la y. Bueno, ahora a siempre sigue, en este caso va a seguir siendo 6. Se va a mantener. Pero veamos si el x está cambiando. X ya no sería 1, sería 2. O sea que aquí nos quedaría 6 entre 3.
sería el primer valor de x al multiplicarlo por 2 es 2. Entonces 6 entre 2 es 3. Si se fijan, va dando un valor más pequeño. 6 entre, en este caso, entre 3 es 2. Luego 6 entre 4, eso nos va a dar 1.5. Aquí al duplicarse la x, al multiplicarse por 3 y al multiplicarse por 4, lo que va haciendo la y es dividiéndose. Si se fijan, aquí se duplicó por 2, pero aquí se dividió entre 2. Aquí se multiplicó por 3, pero la y se dividió entre 3. Aquí se multiplicó por 4 y la y se dividió entre 4. Entonces, si se fijan, lo que está sucediendo es que al aumentar, digamos, al aumentar la x el doble, la y se divide entre 2. ¿Sí? Y si aumentamos la x en el triple, es decir, que lo multiplicamos por 3, la y se divide entre 3. Ahora, ¿qué es esto? Es la definición de lo que les decía al inicio. Al ser una proporcionalidad inversa, lo que está sucediendo es que al aumentar una, la otra se está disminuyendo en la misma proporción que aumenta la otra. Si una estoy duplicando, la otra va a estar dividiendo entre 2. Por ejemplo, si yo multiplicara por 5 la x, la y estaría dividiéndose entre 5. Entonces, una aumenta en esa magnitud y la otra la divide en esa magnitud. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cómo se llama esta relación? Bueno, ya vimos o identificamos que es una relación de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Por lo que decíamos, ¿verdad? Una aumenta de las magnitudes y la otra está disminuyendo. Ahora dice, expresa el área con x y y. Bueno, ya sabemos que el área es base por altura, pero el área ya tiene un valor fijo, es 6. 6 es igual, base era la x y la altura era y. Ya lo tenemos acá, entonces el área quedaría expresada así. Pero luego nos pide que despejemos la y en esta expresión. Bueno, recordemos que para dejar la y despejada, tomamos esta expresión y lo que nos hace, digamos que estorbo es x. Como x está multiplicando, la operación opuesta a la multiplicación es la división. Entonces dividimos a ambos lados entre x, se simplifica y nos quedaría que y es igual a esto. ¿Sí? Ya que al hacer la división, al hacer la simplificación, solo nos queda x al otro lado. Y si se fijan, lo que nos quedó corresponde a la ecuación que tiene que tener una función con proporcionalidad inversa. Y igual a entre x, donde a era la constante de proporción, en este caso era 6, ya que el área para todas las figuras era de 6 centímetros cuadrados, no cambiaba. Ahora, veamos otro ejemplo. Si ya sabemos que y es inversamente proporcional a x y además x es igual a 4 y y es igual a 6, debemos representarlo de la forma y igual a entre x, la relación entre las variables. Como ya tenemos que se relacionan de forma inversa, sabemos que y es igual a entre x. Podemos sustituir también esta fórmula y por x. Recordemos que ambas son lo mismo. Lo único que hemos hecho es que para poder despejar la a, pues esto que estaba, para poder eliminar la x de este lado, tuvimos que multiplicar por x a ambos lados, ¿verdad? Entonces al hacer esto, se simplificó la x de acá y solo nos quedó esto de acá. Por eso podemos decir que es la misma cosa. Ahora, si ya tenemos y, ya tenemos x, podemos multiplicar ambos valores para obtener la constante de proporción inversa. Como y es 6 y x es 4, entonces la constante de proporción es 24.
Por lo tanto, la función o la ecuación nos quedaría y igual a 24 entre x. Y ya está. Entonces, si ya tenemos los valores de x y de y, es fácil encontrar la constante de proporcionalidad inversa, ya que sabemos que al multiplicar la x por la y, eso nos tiene que dar como resultado la constante. Veamos otro ejemplo. Determinemos si las siguientes magnitudes relacionadas en la tabla son inversamente proporcionales. ¿Cuáles son esas magnitudes? Una son el número de días necesarios para realizar trabajos y la otra es la cantidad de obreros. ¿Sí? Ahora, primero identifiquemos quién es X y quién es Y. Veamos. ¿Quién depende de quién? Los días de trabajo depende de la cantidad de obreros o los obreros, la cantidad de obreros depende de los días de trabajo. Si lo analizamos realmente, la cantidad de días que van a tener que trabajar, digamos, una obra, va a depender de la cantidad de obreros que hay, ¿verdad? Entonces, en este caso, los días de trabajo corresponde a Y, porque es la variable dependiente, y el número de obreros es X. Es decir, que, por ejemplo, si tenemos que hay 2 obreros para realizar una obra o un trabajo, se va a tener que realizar en 15 días. Si hay 3, pues en 10. Si hay 5 obreros, en 6. Y si hay 6 obreros, en 5. Es lógico que al aumentar la cantidad de obreros, pues disminuya, ¿verdad? El número de días que tengan que trabajar, ya que están trabajando más personas en la obra. Ahora, para determinar si realmente es una proporción o una relación de proporcionalidad inversa, lo que tenemos que hacer es hacer la multiplicación. Ya sabemos que si se relaciona de forma inversa, es decir, de esta forma, también y por x debe ser a. Entonces, si multiplicamos la y por la x, la y por la x, la y por la x y la y por la x en todos, y nos da el mismo valor, entonces es una proporción inversa. Entonces, hagamos eso. Entonces, sería 15 por 2, 30. 10 por 3, 30. 6 por 5 es 30. Y 5 por 6 es 30. Y si se fijan, en todos los productos nos dio el mismo valor, es decir, que en todos dio 30. Como dio 30 en todos los productos, podemos asegurar que se trata de una relación inversa, ¿verdad? Donde la constante de proporcionalidad inversa es 30. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Aparte de eso, nos pedía que determináramos la ecuación. Lo vamos a hacer entonces, como ya sabemos que 30 es la constante de proporción, sabemos que la ecuación quedaría de la forma A entre X. Entonces, Y igual a 30 sobre X. Y ya tenemos la ecuación de nuestro problema, que corresponde a una relación inversa entre las dos magnitudes. Una es número de obreros y la otra día de trabajo. Ahora, para la gráfica de una proporcionalidad inversa, lo que surge o se genera al graficar una proporcionalidad de este tipo es una hipérbola, que son las figuras que tenemos acá en pantalla. Tenemos, podemos tenerlas ambas brazos, que normalmente como se le llaman a esto, o solo tener uno. Todo va a depender del problema, si solo toma valores positivos o si también toma valores negativos. Por ejemplo, si la constante de proporcionalidad es positiva, es decir, mayor que 0, vamos a obtener un gráfico de esta forma. Pero si la constante de proporcionalidad es negativo, vamos a obtener una gráfica de esta forma. Si se fijan, para el primero, las ramitas o los brazos de la hipérbola se encuentran en el primero y en el tercer cuadrante. Pero en el otro caso están en el segundo y en el cuarto cuadrante del plano cartesiano. Entonces, si sabemos que se trata de una magnitud o dos magnitudes, más bien dicho, se relacionan de forma inversa, la gráfica que vamos a obtener es algo como esta.
ya no va a ser una recta como en la proporcionalidad directa, que dijimos que iban a ser siempre rectas. Veamos un ejemplo para que veamos cómo queda la gráfica. Dice, representemos en el plano cartesiano las magnitudes del problema y determinemos si son inversamente proporcionales. Las dos magnitudes que tenemos son trabajadores y tiempo. Entonces, aquí el tiempo va a depender de la cantidad de trabajadores. Es como el problema anterior, que la cantidad de días que se tarden en hacer una obra o en terminar un trabajo va a depender de qué tantos trabajadores estén involucrados en la obra. Entonces ya nos dan la tabla para poder identificar si se trata de una magnitud inversa, pues sabemos que al multiplicar y por x, eso nos tiene que dar el mismo valor. Si ya tenemos y, ya tenemos x, hay que hacer el producto de estos dos y para cada uno de estos y verificar que nos da una constante, es decir, que el valor no cambia. Si multiplicamos 6 por 1, esto es 6, 3 por 2 es 6, 2 por 3 es 6, 1.5 por 4 es 6, 1.2 por 5 es 6 y 1 por 6 pues es 6. Como la constante que obtuvimos es 6, ya sabemos que A, la constante de proporcionalidad inversa es 6. Y aparte sí están relacionadas de forma inversa porque cumplen esto. Y decíamos que esta es una forma de saber si se están relacionados inversamente. Si alguno de estos valores hubiese cambiado, podríamos asegurar que no son inversamente proporcionales. Pero como no cambió ningún valor, sino que obtuvimos siempre la misma constante, entonces sí se trata de una proporcionalidad inversa. Ahora lo que nos pide es que grafiquemos el plano cartesiano. Recordemos que cada uno de estos son puntos, ¿verdad? Este es un punto, este es un punto, todos estos son puntos. Recordemos que los puntos en el plano cartesiano son de la forma x, y. Entonces, el primer punto que teníamos es el 1,6. Está 1 en x y 6 en y. Hasta acá, ¿verdad? Es el primer punto. Luego tenemos el punto 2 en x, de aquí, y luego subimos hasta 3, que es este que está acá. Luego el punto 3, 2, ¿verdad? Luego el punto 4, 1.5, luego 5, 1.2 y luego 6, tenemos 6,1. Luego de haber dibujado esos puntitos en el plano cartesiano, los unimos. Y si se fijan, al unir los puntitos no nos queda una recta, sino que queda una curva. Es lo que les mencionaba acá. Por ejemplo, quedaba, en este caso, por el tipo de problema, como solo estamos usando valores positivos, por eso solo queda esta parte de la gráfica. Si los valores de x pudieran ser negativos, nos quedaría esta otra parte de acá, pero recordemos que como X en este caso está representando la cantidad de obreros, no pueden haber menos 5, menos 7, menos 10 obreros, ¿verdad? Por eso les decía que todo iba a depender del problema, qué rama o qué parte del plano cartesiano iba a llevar la gráfica. En este caso, solo se usó el primer cuadrante del plano cartesiano, porque todos los valores que estábamos tomando de X eran positivos y los valores de Y también eran positivos. Entonces, al terminar, unir nuestros puntitos que hemos graficado, obtenemos esta curva de color verde, que es una de las ramas de la hipérbole. Veamos otro ejemplo, completemos la tabla. Ya sabemos que se trata de una proporcionalidad inversa solo con ver la ecuación, ¿ven? Porque ya es de la forma y igual a entre x. Entonces, recordemos que si ya tenemos el valor de a, para encontrar el valor de y, pues solo tenemos que dividir, en este caso 9, entre el valor de x que nos están dando. Entonces, si dividimos 9 entre menos 9, esto da menos 1. Ahora nos toca dividir 9 entre menos 5, luego 9 entre menos 3, luego 9 entre menos 2
Y así con cada uno de los valores para poder completar la tabla. Entonces veamos cuánto dan. Al hacer esto da menos 1.8. Al hacer 9 entre menos 3 es menos 3. Entonces esto es menos 1.8. Menos 3. Ahora con 2, esto es menos 4.5. ¿Sí? Ahora veamos 9 entre 0. Quiero que veamos esto porque es importante. Si usted hace esto en su calculadora, va a determinar o va a observar que le da un error. ¿Pero por qué? Bueno, si observamos el gráfico que les mostraba, los gráficos que les mostraba en las diapositivas anteriores, si se fijan, las gráficas nunca tocan al eje X. Nunca se acercan ni tocan el eje X, porque el eje X sirve como un límite, digámoslo así. Entonces, si usted trata de hacer esto, nunca va a obtener el valor o un valor, que la X, cuando X es igual a 0, esto está indefinido. Esto no puede ocurrir. ¿Sí? Entonces, por eso aquí hasta está en otro color, porque las ramas de la hipérbola no van a tocar al eje X. Ahora, para los demás puntos, tenemos que hacer, por ejemplo, y igual 9 entre 2, que es 4.5 positivo. Si se fijan, son estos mismos valores, pero van a dar con signo contrario. 9 entre 3, 3. Luego, 9 entre 5 es 1.8 positivo. Y 9 entre 9 es 1. Y ya completamos la tabla. Pero lo podíamos hacer, o lo pudimos hacer más bien dicho, porque identificamos que se trataba de una proporcionalidad inversa. Recuerda que tú puedes, no se te olvide, intenta una y otra vez, estudia, busca, ama el conocimiento, inténtalo hasta que lo logres. Pero no se te olvide que tú eres capaz de lograr lo que tú quieres.